Bueno, creo que era necesaria, creo que posiblemente llegó un poco tarde para mucha gente, aunque al mismo tiempo entiendo que hubiera sido muy difícil hacer una ley así durante la transición y hubiera sido no solo difícil, sino probablemente peligroso y arriesgado, ¿no? Entonces, yo soy de los que piensan que los que hicieron la transición hicieron bien en no ahondar demasiado en ese tema durante esos años. Eso es lo que yo pienso, aunque entiendo muy bien que es un debate, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que sí se podría haber hecho algo similar a lo que fue la ley de recuperación de la memoria histórica mucho antes de lo que se hizo. Creo que en los años 90, por ejemplo, España ya estaba lista, ¿no? Y además mucha gente se hubiera beneficiado de eso a tiempo, porque el momento en que se hizo la ley tal vez fue demasiado tarde para mucha gente, ¿no? Ha pasado ya pues quizás demasiados años, mucha gente ya está muerta, mucha gente murió antes de poder saber dónde estaban enterrados sus padres, sus tíos, sus abuelos. Eh, pero bueno, como se suele decir, más vale tarde que nunca, ¿no? Esa es una pregunta más compleja de lo que parece a primera vista. Yo creo que España está reconciliada en el sentido de que los españoles han demostrado a lo largo de todas las décadas que han pasado desde la muerte de Franco, han demostrado que son capaces de vivir juntos en paz, ¿no? Y en una situación de normalidad relativa, democrática. Ahora, una cosa es coexistir, cohabitar y respetarse dentro de unas normas democráticas, y otra cosa es que haya una reconciliación, ¿no? Creo que lo que hay en España es una noción de la importancia de la convivencia y de la paz, pero al mismo tiempo subyacen, ¿no? Muchos traumas, muchas enemistades, y que están en un estado como latente, ¿no? Y en cuanto hay una crisis, en cuanto hay una chispa que las hace salir, salen, ¿no? Por ejemplo, el caso del independentismo catalán que estamos viviendo ahora, pues esto es algo que durante 40 años de transición había estado ahí, pero no había surgido como ha surgido ahora. Entonces, ¿por qué ha surgido precisamente ahora? Pues bueno, por efecto de la crisis y de una serie de circunstancias, pero esto nos indica que eso estaba ahí latente, ¿no? El caso del País Vasco, lo mismo. ETA parece que ya estamos asistiendo realmente a su desaparición definitiva, pero queda toda la cuestión de las víctimas y las familias, y queda toda la cuestión de la reinserción y reaceptación social de los ex terroristas, y eso no es fácil y no va a ser fácil y va a tardar generaciones en normalizarse, por no hablar de la memoria del franquismo y de la guerra civil, que también va a tardar todavía. Entonces, creo que hay un deseo de vivir en paz, pero creo que en cuanto uno ahonda un poco bajo la superficie se da cuenta de que todavía existen grandes diferencias, ¿no? Bueno, estoy pensando mi respuesta porque no es fácil responder, pero creo que el problema con las generaciones más recientes es que no han tenido, obviamente, una experiencia directa ni del franquismo ni muchísimo menos de la guerra civil, sino que además
tienen muy poco conocimiento de la historia en general, ¿no? Por eso de ahí mi respuesta de antes de la importancia de la historia. Creo que para las nuevas generaciones, pues Franco es un personaje de la historia tan remoto, ¿no? Como pueden serlo los reyes católicos a lo mejor, o Felipe II, eh, y puede ser alguien que tal vez lo estudien en la escuela y no le presten demasiada atención, ¿no? Y entonces, o sea, creo que hay una ignorancia, ¿no? Y una falta de una falta de noción de la importancia de la historia y del pasado sobre el presente, ¿no? La idea de que todo eso es algo pasado y que por lo tanto no tiene efecto, no tiene influencia, no tiene importancia en nuestras vidas hoy. Ese es un error gravísimo, ¿no? Para cualquier país, para cualquier persona. O sea, a nivel individual y a nivel de pensando en el futuro de España, es peligroso y grave, ¿no? Pensar que las nuevas generaciones crezcan sin saber de dónde vienen. Entonces, de nuevo, estoy totalmente a favor de implementar y promover la conciencia histórica, la concienciación histórica en la juventud. Bueno, quizás podría elaborar un poco más sobre algunas experiencias personales o cosas que sé de mi familia. Realmente en mi familia hubo personas de los dos bandos, ¿no? Más que de los dos bandos, personas que se encontraron en lugares diferentes cuando estalló la guerra y que tuvieron que vivir la guerra desde posiciones diferentes y que tuvieron experiencias diferentes y tuvieron que reaccionar a esas experiencias de la mejor manera que supieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis abuelos vivieron la guerra, toda la guerra en Barcelona, que estuvo bajo control republicano durante todo el tiempo que duró la guerra, y especialmente los primeros meses de la guerra fueron meses con un gran caos, ¿no? Porque las milicias anarquistas tomaron las calles, hubo matanzas indiscriminadas, y hasta que el gobierno de la Generalitat y el gobierno de la República retomó un cierto control, hubo muchísimos abusos, ¿no? Entonces mis abuelos, que eran gente apolítica, pero más bien tirando a derechas, digamos, gente de orden, por así decirlo, ¿no? Burgueses, pequeños burgueses, pasaron momentos difíciles, ¿no? Tuvieron escondidos en su casa a dos hermanos de mi abuela, una que era monja y el otro que era propietario de una pequeña fábrica, y por lo tanto pues podía haber sido objeto de represión, o lo podrían haber matado incluso, igual que a la monja, ¿no? Y pasaron bastante peligro porque los anarquistas iban por las casas buscando gente que estuviera escondida, y si encontraban a alguien lo mataban, y también a la persona que estaba escondiendo a esa persona, ¿no? Luego, por el otro lado, la parte de la familia de mi madre, que son de Aragón, de un pueblo, de varios pueblos en la zona de los Pirineos. También sé que estuvieron ayudando y protegiendo, en este caso, a gente del lado republicano, ¿no? Que huía de la represión franquista durante la guerra y después de la guerra sobre todo, y les dieron comida y los tuvieron escondidos durante el tiempo que estuvieron pues allí en camino a Francia, ¿no? Porque cruzaban los Pirineos por las montañas, y también allí corrieron riesgos porque la Guardia Civil obviamente controlaba todas las zonas rurales y estaban muy atentos de cualquier cosa extraña que vieran, y si te veían que estabas protegiendo o ayudando a algún refugiado o alguien que quería escapar, pues también tú te la podías cargar. Entonces,
lo que yo sé de mi familia, más que personas que participaran activamente como soldados o luchando, ¿no? Son personas que de un modo u otro vivieron la guerra, vivieron situaciones de peligro y tuvieron que tomar decisiones de peligro para ellas, sin comerlo ni beberlo, como decimos en español, ¿no? Simplemente cuando te pillan unas circunstancias y tienes que actuar, tienes que tomar decisiones entre ayudar a alguien o no ayudarlo, a riesgo de tu vida o no. Resulta muy difícil imaginar, ¿no? Lo que debe ser eso. Ni yo, ni nadie que yo conozca de mi generación, pues ha tenido que vivir situaciones así. Y uno se pregunta qué hubiera hecho uno, qué haría uno si estuviera en esa situación, ¿no? Entonces estos son también temas para reflexionar. Bueno, esa es una de las cosas que quisiera decir.